Presenta Inco, FNC, Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Para todos, ¿cómo están? Estamos en La Mira, hoy en una noche particular. Estamos sin Gabriel Pereira, a quien le mandamos un saludo, pero estoy a mi lado con Federico Comesaña. ¿Cómo andás, Fede? Buenas noches. Buenas noches, Valentina. Buenas noches a todos. Bueno, y hoy nuestro entrevistado principal, central, es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie. Vamos a estar compartiendo los próximos minutos en entrevista con él. Hay muchísimos temas para conversar. ¿Cómo le va, Alfie? Buenas noches. Gracias por estos minutos con nosotros. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, Federico. Bueno, un saludo a Gabriel, que espero que se recupere. Sí, para arrancar, buenas noches. Para arrancar, queríamos preguntarle, bueno, ¿cuál es el balance que se realiza de la economía luego de este primer año en particular? ¿Cuál es el balance que se hace de este importante repunte que ha tenido la actividad desde la segunda mitad del año pasado y sobre todo de este estancamiento reciente, en particular en el primer trimestre del año? Bien, a ver, el balance yo creo que está dentro de las previsiones, más allá del número estadístico en sí. Hay algunos temas de cómo es la metodología de relevamiento estadístico que hacen que el PBI en el fondo sea un poco más bajo de lo que nosotros habíamos estimado, pero cuando uno ve la recaudación o la evolución del empleo y la evolución de los principales indicadores de producción propiamente dicho, están en línea con lo que nosotros estimamos. Pero el balance en ese sentido es, diríamos, no podemos decir insatisfactorio. Claramente hubo caída del producto bien importante, e igual al primer trimestre de este año teníamos una caída sobre el primer trimestre del año pasado, pero por lo menos esperanzador en el sentido de que se está creciendo. Yo creo que el segundo trimestre va a mostrar un crecimiento razonablemente importante, pero que además, digamos, las previsiones fueron bien exactas. De hecho, en la ocasión de la presentación de la rendición de cuentas, ahí se hizo un repaso de las variables en términos de innovación, empleo y otras, todas estuvieron dentro de mínimas diferencias. En un caso mejor, en otro caso un poco peor, pero son todas mínimas diferencias. Lo que vemos ahora sí es una economía que se está recuperando de manera importante. El producto industrial está haciendo tasas arriba del 20% en 2 meses. Es cierto que sobre bases bajísimas, pero también es cierto que está arriba de los niveles de 2019, el producto de la industria, ¿no? Pues tenemos una cantidad de otras cosas que, por supuesto, todavía no están, en algunos casos, ni siquiera a nivel del año pasado. Alfie, y si miramos para adelante, para lo que queda del resto del año, para la segunda mitad del año, ¿cuáles van a ser los motores de la reactivación económica? ¿A dónde está apuntando sus fichas el gobierno? A ver, el gobierno lo que trata de hacer, o lo que ha hecho todo el tiempo, es una política abierta de inversiones sin discriminación de sectores.
O sea, lo que estamos viendo es que el agro con buenos precios y un clima un poco mejor ha mejorado. Está claro que ha mejorado la producción de ganado, pero también los cultivos, la campaña de invierno que se va a cosechar ya casi entrando el verano va a ser muy buena, porque las áreas plantadas van a ser muy buenas y todo indica que el clima va a ser favorable. Por otro lado, la industria está mostrando un crecimiento importante, muchas de ellas asociadas a los productos agropecuarios. Sabemos que el principal rubro industrial, diríamos, es producción de alimentos y bebidas, alimentos básicamente, el otro es el forestal, que tiene un camino independiente. Las exportaciones han crecido, acá cambiamos de verlo por el lado de la oferta, estamos mirando por el lado de la demanda, han crecido al influjo del crecimiento mundial, ¿sí? La construcción, volvemos a hablar de la oferta, está creciendo, y creemos que razonablemente una cantidad de servicios se van a ir normalizando, tanto como se pueda, la situación sanitaria lo permita. Acá siempre tenemos las dudas por lo que vemos en el mundo. Nosotros la película la estamos viendo acá, la estamos viendo atrasada de lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, siempre tenemos que tomar precauciones para minimizar los efectos de otros lados, pero los efectos al final terminan llegando. Entonces, yo creo que va a haber un crecimiento bien importante en lo que queda del año. Por el lado del mundo, todo parece indicar, salvo que este rebrote de pandemia actual complique las cosas, que va a haber un crecimiento muy, muy importante. Regionalmente, tanto Argentina como Brasil, pero especialmente Argentina, está bastante más complicada, y eso, por su importancia en la cantidad de bienes, sobre todo de servicios no transables en el producto uruguayo, nos tira hacia abajo la tasa de crecimiento que uno podría llegar a esperar o ver. Tengo una pregunta vinculada sobre todo con lo que es la planificación económica y las proyecciones que están en la última rendición de cuentas. Yendo al año pasado en particular, bueno, el gobierno preveía una contracción de la economía de un 3,5%. En ese momento ya los analistas decían que los números parecían bastante optimistas. La realidad terminó siendo una contracción de 5,9%. En este año en particular la rendición de cuentas habla de una expansión de la economía de 3,5. Hoy los analistas privados están casi que un punto por debajo, y cuando se ven las 23 respuestas del Banco Central, ni el más optimista espera un crecimiento de esa magnitud. La pregunta no va tanto a los números, sino a los criterios a la hora de establecer esa rendición de cuentas y la planificación financiera en adelante. Tomar un escenario que es relativamente optimista no puede constituir un problema, pensándolo a mediano plazo, y lo que puede llegar a ser la corrección en caso de que ese escenario no suceda. Y eso lo hemos visto no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores que han decantado también por escenarios que luego la realidad complicaba un poco el aterrizaje de esas planificaciones. Erico, es correcto el análisis teórico. El año pasado, pese a esa mayor contracción en términos reales, desde nuestro punto de vista, ahí de vuelta, primero está hecho sobre una base de un producto distinto, y eso nos cambia, nos pone casi un punto más de caída en la base, o sea, de nuestra estimación original. A pesar de eso, hubo algo más de caída. Bueno, en el análisis fino, la diferencia no estuvo en los factores que explican ni el empleo ni la recaudación de impuestos, y por eso estuvieron alineados a la parte fiscal. De hecho, la ministra de Economía mostró claramente los números fiscales previstos y los observados, y no había diferencias, igual que los números de empleo. Ahí fue un tema básicamente de estadístico, de cómo es la metodología que mide el producto, que lo mide en volumen físico, y no de, digamos, la actividad real propiamente dicha. Y en este año está pasando algo parecido. Y una cosa es pegarle al número, y otra cosa es
pegarle a la actividad, que nuestro objetivo es tener clara el nivel de actividad, porque lo que importa para la planificación financiera es el nivel de actividad, planificación financiera y las variables reales, en el sentido, en especial, de nuestra mayor preocupación de empleo, ¿sí? Por lo tanto, más allá de todo, no nos parece, te soy bien sincero, no nos parece optimista la proyección. Es más, si vos mirás los números de la producción de bienes en sí y de algunos servicios, va a estar bastante por arriba del 3,5% esa producción de esos bienes y de determinados servicios. Después están los servicios generales donde están, diríamos, de esparcimiento y algunas otras cosas que ahí sí tenemos expansiones más bien bajas. Pero claramente nosotros entendemos que la planificación financiera está hecha de manera correcta, ¿entendemos? No está hecha de manera conservadora, ¿sí? Como quizás habría que hacerla en circunstancias más normales. Lo que pasa es que si uno se pone muy conservador o conservador en la planificación financiera, bajo las circunstancias que tenemos, tendríamos que propender a una mayor contracción del gasto. Y de hecho, eso es lo que no se ha querido y no se quiere, en especial porque tenemos en un tipo de gasto que es el gasto asociado a la situación sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales de la situación sanitaria. No se olviden que, más allá de las erogaciones en salud, o en general, en vacunas en particular, hay toda una cantidad de erogaciones adicionales que se han hecho. Entre otras, estamos subsidiando el empleo con medidas de subsidio de desempleo parcial y otras. Sí, en ese sentido quería profundizar un poco, porque en particular viendo la rendición de cuentas y sobre todo la progresión de la reducción del déficit esperado, hay una baja importantísima, un recorte importante de 2,5 puntos entre el déficit previsto para 2021 y 2022. Y mi pregunta es, ¿no es un recorte muy ambicioso de un año para el otro? ¿Ya se espera que todo el sobrecosto vinculado con la pandemia se pueda diluir de un año para el otro y aún así mantener, digamos, esa meta de reducción del déficit, que es incluso un poquito más ambiciosa de lo que planteaba el presupuesto originalmente para este año? Para 2022, quiero decir. Sí, entendí. A ver. En primer lugar, la rendición de cuentas solo expande el gasto en 0,1% del PBI, más un poquito menos, ¿sí? Por el programa especial de primera infancia. Todo el resto del gasto se mantiene constante, con un producto que va a crecer. Eso licúa en términos del producto, o sea, hace reducir las erogaciones totales en términos del producto. Por otro lado, la recaudación está bastante alineada en términos del producto, o sea que ahí no cambia, ¿sí? Y, por otro lado, si bien no se previó que el gasto por pandemia sea nulo, tampoco se prevé que sean los $1.000 millones que van a ser este año, ¿sí? Hay una previsión que en este momento no la recuerdo, pero que es sustancialmente menor y que explica gran parte también de la reducción del déficit. O sea, básicamente tenés por un lado el aumento de la actividad, con un gasto que prácticamente no varía, eso reduce el gasto en términos del producto, y por otro lado sí, una reducción que esperamos de los gastos por pandemia, que esperamos que desaparezcan en algún momento del año que viene. Lo que está claro que no se puso cero, porque, entre otras cosas, hay algunas previsiones, por ejemplo, de comprar vacunas, que tenemos que tener, ¿no? ¿Verdad? Bien, y en ese sentido, una pregunta siguiente para hacerle es si no hay un riesgo de que una política fiscal contractiva en esta fase del ciclo económico termine jugándole en contra de la reactivación. En parte es una de las críticas que se le hacen, por ejemplo, de la oposición, y bueno, y si va a poder el sector privado solo empujar esa reactivación. Bueno,
En primer lugar, la verdad que la evidencia empírica de que el gasto público sostiene o aumenta la actividad económica de manera permanente es muy pobre. Por lo tanto, a veces es más eslogan que realidad eso. Eso en primer lugar. Lo que es, obviamente que el sector público tiene su papel y tiene que jugar su papel en determinadas áreas, ¿sí? Puede mantener determinado nivel de actividad en base a mejorar la infraestructura, básicamente, o sea, mejorar digamos, la capacidad de competencia de la economía en su conjunto. La inversión como tal, ¿sí? El año pasado, ya en el año 2019, fue el primer año que mostró crecimiento en los últimos 5 años. La inversión total, contando la variación de existencias, que es como hay que medirla, ¿sí? Y este año va a seguir aumentando. Y la inversión está privada, mejor dicho, hay una parte importantísima de inversión privada. Por lo tanto, nosotros sí creemos, de hecho hay una cantidad de proyectos presentados, pero más allá de los proyectos que son cosas más grandes, están las micro decisiones de inversión que sí creemos que son el motor final del crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento. Desde el punto de vista del sector público, la inversión tiene dos grandes vertientes, la inversión en capital físico y la inversión en capital humano. Y de hecho, el presupuesto lo que no ha tocado es la inversión en capital humano. Básicamente, es más, en el presupuesto en sí, la inversión en educación sube. Es de las pocas cosas que el presupuesto hizo crecer, ¿sí? Por lo tanto, tampoco tiene un efecto de corto plazo. Eso ya son cosas de mediano y largo plazo, porque es formación de gente, de personas, para este mundo moderno que lamentablemente lo que hemos visto es que tenemos una brecha grande de conocimiento en una cantidad muy importante de muchachos y niños aún en Uruguay. Entonces, nosotros sí creemos que va a venir por allí. Creemos que ya está viniendo, el comportamiento de las exportaciones es algo bien relevante, no solo en valor, porque en valor están los precios que han subido jugando de por medio, sino también en volumen físico. Los indicadores de aumento de exportación en volumen físico son importantes y creemos que van a seguir respondiendo. También estamos viendo una corriente de inversión extranjera, de empresas extranjeras que se están localizando en Uruguay, en muchos casos hasta trayendo personal de otro lugar porque no alcanza el personal calificado local para ese tipo de actividad, lo cual, por supuesto, que es bienvenido. Sí, el sector tecnológico es uno de ellos, que está teniendo que traer personal. Básicamente el sector tecnológico. Para poder compensar, y ahí hay una gran brecha que va por otro carril para enfrentar un gran desafío Uruguay. Si le parece, vamos a hacer una tanda, y al regreso de la tanda seguimos hablando de otros desafíos grandes que tiene el país y la economía por delante, pero ya venimos con eso. Seguimos en La Mira y estamos en entrevista con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, a quien, bueno, estamos teniendo en contacto vía Zoom. Alfi, estábamos hablando antes en el bloque anterior de varios desafíos vinculados a la pandemia y a la reactivación. Ahora, desde su punto de vista, y también usted nombró, por ejemplo, el tema de la educación para el futuro, entre otros aspectos, ¿cuáles son los desafíos sacando la pandemia que tiene más importante que enfrentar la economía uruguaya, y hasta qué punto es aceptable para una situación como la uruguaya contentarse con un crecimiento de un 3,5 como está previendo el gobierno? A ver, empezamos por el final. Un crecimiento de 3,5 de largo plazo estaría muy bien para una población que crece, que prácticamente no crece. Lo que es cierto es que venimos de 5 años de estancamiento y de un año de caída bastante importante del PBI, bastante profunda del PBI. Por lo tanto, si fuera por un deseo, quisiéramos bastante más, por lo pronto, en estos años, para recuperar todo ese terreno perdido que ha sido bastante grande, realmente ha sido muy grande. Hay algunos temas importantes de fondo, ¿sí?, que me parece bien interesante tenerlos en presente.
Uruguay ha generado una brecha social y de conocimiento que realmente es demasiado profunda. ¿Ah? Y ni siquiera se remonta a los próximos años pasados, sino que son bastantes años para atrás. Se fue formando esta brecha, ¿sí? Y esta brecha está claramente dada en materia de educación. Y Uruguay tiene una falta de capacitación de sus personas para el mundo moderno. Hay dos números que realmente son muy fuertes y que nos explican además qué es lo que termina pasando y por qué al final no podemos salir definitivamente, sacar a las personas definitivamente de la pobreza. A las personas las sacamos de la pobreza definitivamente cuando pueden acceder a una educación que les permita tener un trabajo adecuado para el mundo en que se vive. De las personas ocupadas, de las mujeres, solo el 41% tenía secundaria completa y de los hombres solo el 26%. Es evidente que con esos guarismos, ¿sí? Digamos, con esa capacitación, no es posible tener personas. Hoy el mundo no paga el trabajo de personas que tengan por lo menos esa capacitación, o lo pagan muy poco. Entonces, la tarea principal es justamente allí. ¿Ah? Esa es una tarea muy claramente. Hay que empezar a romper esa brecha de educación y empezar a achicarla de manera drástica. De ahí el programa de primera infancia que tiene componentes especiales allí. En segundo término, obviamente, está el tema de los costos y la competitividad, y para eso el plan de infraestructura que tiene el gobierno, que ya está funcionando. De hecho, hay una modernización bien importante de carreteras. En algunos casos había empezado en la administración anterior, ¿sí? Justo reconocerlo. ¿Sí? Va a permitir el transporte de carga por carretera con volúmenes bastante mayor por camión. Eso reduce los costos. Y nosotros, en ese sentido, en el presupuesto pusimos hicimos algunos cambios para que toda la inversión, o una parte importante de la inversión, que se haga con los fondos de desarrollo del interior, también esté en materia de infraestructura básica de los gobiernos departamentales. ¿No? Entonces, esos son los esquemas, hay que retomar el crecimiento. Y la tercera cosa bien importante, tenemos la inversión, el capital físico, la inversión en capital humano. La tercera es la apertura económica. La tercera son los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales no hay que verlos solo como que vamos a exportar a determinados lugares, vamos a exportar más. Es cierto, vamos a exportar seguramente más, vamos a tener un mejor precio porque como país chico no vamos a tener que pagar aranceles en destino, pero también hay que verlo por el lado de que vamos a importar insumos más en cuenta, más baratos, y esos insumos que importamos y bienes intermedios hay mucha tecnología incorporada a la cual hoy no accedemos o accedemos a precios más caros, con lo cual nos quita competitividad. ¿Sí? Hay que verlo. La política comercial es una política clave en la asignación de recursos productivos de una economía y es de ida y vuelta. Entonces, si bien nosotros podemos decir, bueno, igual las cosas se han mantenido razonablemente pese a la pandemia, sí, es cierto. De hecho, los indicadores de pobreza, inclusive en el último trimestre del año pasado, estaban dando igual que el último trimestre del 2019. Pero claramente eso no es suficiente, porque además, en todo caso, esas son todas cosas transitorias y las cosas más definitivas se juegan básicamente a largo plazo seguro en la educación y en la capacitación de nuestros jóvenes. Alfie, y a propósito de eso, un apunte nada más, porque este primer año y medio de gobierno, el sistema educativo se le ha pasado ocupando su tiempo, tratando de ver cómo hace para lidiar con la virtualidad.
¿Usted cree que este gobierno le va a dar el tiempo para hacer una reforma educativa de la que tanto se habla gobierno tras gobierno, pero que bueno, de la que poco se ha visto en las últimas décadas? Bueno, la ANEP la tiene planificada y está caminando hacia allí. De hecho, algunos cambios ha hecho, no es que no ha hecho ningún cambio, claramente le faltan, hay que preguntarle al profesor Robert Silva, que él lo tiene bastante claro. Es cierto lo que tú decís en materia de que se ha perdido el tiempo. Bueno, se ha perdido o se ha ganado. Lamentablemente es lo que tocó, y a lo que tocó uno lo que tiene que hacer es debe enfrentarlo de la manera que mejor pueda, atendiendo a, digamos, a las mejores prácticas que vea y a lo que mejor se le ocurra a quienes manejan la situación. Hay un dato que me parece bien relevante. Uruguay el año pasado y es de los países del mundo con menor tiempo perdido en horas de clase totales. El cierre total de las clases, el menor porcentaje sobre horas totales hábiles o habilitadas o de clase, está Uruguay en el mundo. Ya el año pasado, en este año, comparte con otros que han perdido menos horas que nosotros, lamentablemente para nosotros. Pero lo que pasa es que eso fue una realidad, y es una realidad de la cual no nos podemos escapar, y ahí sí entramos en toda una disyuntiva que ciertamente nadie sabe quién tiene la razón final, ni nadie sabe cuál hubiera sido la solución óptima. Seguramente cuando todo pase y los registros y la gente queden, y nos pongamos a estudiar, y otros mucho más capacitados que nosotros se pongan a estudiar y a ver lo que funcionó, lo que no funcionó, dónde había más riesgos, efectivamente se comprobaron que había más riesgos, donde al final no se comprobó que habían tantos riesgos, bueno, quedarán lecciones para adelante. Bien. También hay que tener claro que desde el punto de vista del gobierno como tal, hay riesgos que puede tomar y riesgos que no puede tomar o no va a tomar, ¿sí? Entonces, todo el tema de la discusión sobre la suspensión de clases, ante una cepa absolutamente desconocida de sus efectos, y que se decía de todo en su momento, de algunos sostenían que no tenía ningún efecto peor que otros, otros decían que era mucho peor, y que también afectaba a niños, y a partir de los niños afectaba a otras personas. Bueno, hubo que tomar medidas que no estaban en la intención de tomarlas. Pero bueno, de vuelta, ahí hay prevención que hacer, y no se puede esperar a tener los resultados de la evidencia empírica, lamentablemente. Y avanzando sobre este tema que resulta relevante, porque de hecho el gobierno ha establecido como prioridad en lo económico la recuperación del empleo, venimos de un proceso que no se inicia en la pandemia de pérdida de puestos de trabajo, sino que se acelera con el estallido de la crisis sanitaria. ¿Cómo podemos interpretar ese fenómeno sobre todo y pensar si el crecimiento económico por sí solo que vendrá en los próximos años, que seguro que vendrá, va a ser suficiente para recuperar esos puestos de trabajo perdidos? Y si eso que usted señalaba, vinculado con la formación de los uruguayos y sus capacidades, ¿se arregla solo con una reforma del sistema educativo formal, o si hay otro rol para tener presente por parte del Estado en todo ese proceso? De vuelta empiezo por el final. Claramente no se arregla a corto plazo con la educación formal. Las reformas de educación formal son reformas de mediano y largo plazo. Y claramente entonces hay un rol del Estado que hoy tenemos a INEFOP trabajando en eso y tratando de cambiar una cantidad de enfoques, y otros actores del sector público y del sector privado, ¿sí?,
tratando de brindar cursos más bien cortos para enseñar ciertas habilidades. De hecho, ayer hablaba con una persona, con un catedrático de una universidad que están planificando hacer cursos bien cortos de 2 años para capacitar específicamente en un área donde Uruguay tiene carencia de recursos humanos y que se puede capacitar. De hecho, o sea, adquiere una habilidad, no adquiere una habilidad súper teórica, pero sí por lo menos una habilidad práctica y concreta en un sector donde hay falta de mano de obra. Y después, las personas trabajando claramente también aprenden. ¿Sí? El learning by doing siempre se haga. Respecto a la cantidad de personas, que ese es el punto clave para nosotros, la cantidad de personas trabajando y que recuperen el empleo. Eso va a depender de la tasa de recuperación de la economía. Durante el periodo, los 5 años anteriores, hubo un estancamiento de la economía, en los ingresos, ¿sí? Y una caída de casi 3%, un poquito más de 3% de la cantidad de personas trabajando. ¿Sí? Esto, y cuando uno lo analiza adentro, en realidad el sector privado cayó bastante más, el sector público fue el que subió algo y por eso fue solo 3%, si no hubieran sido bastante más. Toda la ganancia de productividad, como no había crecimiento del producto, bueno, al final quedó en caída. Y de hecho, cuando uno mira inclusive el salario real del sector privado, no del público, el público creció y más o menos mantuvo el total, el salario real del sector privado, el ingreso real de los asalariados privados no crece en los 5 años, de los asalariados privados formales, el de los informales cae más del 7% y hay un aumento de informal. Eso fue lo que pasó. Bueno, para revertir eso precisamos claramente crecimiento. La tasa de crecimiento va a determinar la cantidad de empleos que se vayan a generar de manera genuina. Todo lo demás nosotros podemos hacer asistencias, podemos hacer transferencias, pero las transferencias podemos entrar en la trampa de que tenemos, básicamente lo que hacemos, le hacemos un pase a endeudamiento, ¿sí? Que fue también lo que pasó en los 5 años anteriores, donde el ingreso global de la economía se sostuvo en base al endeudamiento del sector público y al déficit público. Y eso claramente no es sostenible a largo plazo. Y por lo tanto, hay de vueltas a la apuesta, en este caso sí, a la inversión de corto plazo, a la inversión en capital físico. Pública, pero la pública de infraestructura básica y privada. Cuando hablamos de inversión pública, a veces dicen, bueno, pero la inversión cae, bueno, no cae la inversión pública va a ser mayor que el periodo pasado. Porque por lo menos la inversión pública terrible. Porque cuando uno ve determinadas inversiones, claramente desde el punto de vista económico o contable, por lo pronto, son inversiones, porque son gastos que no se consumen en un periodo de tiempo, en un año, ¿sí? Pero ver el retorno absolutamente negativo de eso, bueno, o el no retorno o el no uso, uno se cuestiona, en realidad no ni da ni para cuestionarse, eso no son inversiones, son inversiones desde el punto de vista de la contabilización, pero no son inversiones desde el punto de vista de la economía en sí. Entonces nosotros entendemos que vamos a tener un buen nivel, y ya tenemos un buen nivel de inversiones desde el punto de vista de la economía en sí misma. Por último, para terminar, y le voy a pedir un esfuerzo para una respuesta breve, viendo los últimos lineamientos de consejos de salarios vinculados con este tema que usted señalaba, y teniendo en cuenta también las reacciones que generaron tanto en trabajadores como empresarios con ciertos rechazos a las pautas y a los lineamientos presentados, ¿son realmente en este contexto los consejos de salario una herramienta que en su formulación actual que permita la flexibilidad que se requiere, teniendo en cuenta la heterogeneidad que hay de situaciones, no solo entre ramas de actividad, sino también a la interna de las ramas y los sectores? ¿No habría que pensar en herramientas quizás un poco más alternativas, teniendo en cuenta este contexto particular de recuperación?
A ver, lo que sucede es lo siguiente. Usted puede... La negociación colectiva parece va de suyo, ¿sí? Será con consejos de salarios más centralizados o menos centralizados, o como quiera llamarlo, ¿sí? De hecho, en Uruguay usted ve lo que pasó por año, cuando el producto creció el empleo y crecieron los salarios, y cuando el producto cae el empleo y caen los salarios reales. Más o menos ha pasado siempre en los últimos 30 y pico de años. Hay creo que 2 o 3 años nomás, apenas no se dan las tres cosas al unísono, y que se dan 2 de las 3, ¿sí? O alguna contradictoria con crecimiento o con una caída del producto. Más allá de eso, el tema es que uno le pone adentro, si uno lo rigidiza mucho adentro o lo deja más flexible. Ya no es un tema del instrumento en sí, sino de cómo usted utiliza el instrumento. A nosotros nos parece claro, ¿sí?, que bajo estas circunstancias tiene que haber más flexibilidad que bajo otras circunstancias. Está bastante claro por la razón que usted decía, ¿sí? Porque además, si vamos a privilegiar solo el salario real, bueno, lamentablemente sí va a pasar lo que terminó pasando antes, donde el empleo caía y el salario real más o menos se mantenía o crecía muy poquito, o crecía para algunos y para otros desaparecía y quedaba en cero. Y todos sabemos que la pobreza está atada al no empleo. Y todos sabemos que la mejor política social es que todo el mundo tenga un empleo, que todo el mundo tenga un empleo digno y que de ese empleo pueda vivir. Esa es la verdad. Por lo tanto, yo no creo que haya una contraposición o un dilema en eso que usted plantea. Lo que sí tenemos que tener claro es que dentro de la negociación tiene que existir mucha más flexibilidad de todas las partes para acomodar la cintura justamente empresas más chicas, empresas más medianas o micro. Las empresas grandes en general se revuelven bien. Y además tenemos que tener bien claro, en general, los consejos de salarios negocian las empresas más grandes, las grandes, con el sindicato de su empresa. Y muchas veces eso se utiliza meramente para desplazar competencia de las más chicas y impedir que las más chicas empiecen a ganar porciones de mercado. Eso es lo que tenemos que impedir en estas circunstancias. Bien. Tenemos que impedirlo siempre, mucho más ahora, donde el empleo claramente va a venir en general por empresas más chicas y no por las grandes. Bien, Isaac Alfi, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, muchísimas gracias por el tiempo con nosotros esta noche en La Mira. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, que pasen bien. Buenas noches. Bueno, Fede, si te parece vamos a hacer una nueva tanda y al regreso vamos a estar conversando de otro de los temas clave de esta semana, cuando estábamos saliendo de una situación de riesgo grande a nivel de la pandemia, detectan la cepa Delta y la pregunta ahora es ¿cómo seguimos después de esto? Exactamente, nos vemos al regreso.